Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Este es Francisco Ruiz, hablándoles desde Boston. Durante la pandemia he decidido aprender un poco más de la filosofía. Decidí desarrollarme un poco más, cosas que no había estudiado antes, para mi propia edificación personal. Y yo los invito a que estén conmigo en este proceso de aprendizaje. Porque algunos de ustedes estoy seguro que están también desarrollándose moralmente, físicamente e intelectualmente. Y también lo hago para aquellos que no pueden salir de sus casas y que quieren oír un poco de elementos filosóficos. Ahora, en este video, un poco corto, vamos a conversar acerca de la vida de Marco Aurelio. Como ustedes saben, he empezado una serie de videos acerca de la filosofía de los estoicos. Y en el próximo video vamos a entrar de lleno a la gran obra de Marco Aurelio, que se llama Meditaciones, sus meditaciones. Entonces, como dijimos al principio de esta serie, algunos piensan que el estoicismo no es una verdadera filosofía porque se concentra en una serie de ideas plasmadas en aforismos, máximas, exhortaciones, pensamientos, ideas que algunos creen que son un poco desordenadas. Pero yo estoy tratando en estos videos de darles un poco de orden. Especialmente ahora que estamos entrando a los estoicos romanos. Quiero también recordar que una de las preguntas que estoy tratando de contestar y que la cité en mi primer video es el de por qué la gente del mundo contemporáneo es atraída a la filosofía estoica. Su uso lo veo en la política, con los políticos. Lo veo en algunos deportistas y algunos entrenadores deportistas. Lo veo en ejecutivos de grandes empresas. Y también lo veo, esta influencia estoica, en la ola de mejoramiento personal que está de moda en estos momentos. No puede ser que la epifanía de estos individuos sea similar a lo que Spinoza pensó o le pasó a Spinoza. ¿Se acuerdan que yo estoy haciendo estos también videos citando a Spinoza? Porque yo empecé con una serie de la filosofía de Spinoza que la basó en los estoicos. Entonces, el filósofo Spinoza, por ejemplo, escribió: me di cuenta de que estaba en un estado de gran peligro y me obligué a buscar con todas mis fuerzas un remedio, por muy incierto que fuera, como un enfermo que lucha contra una enfermedad mortal, cuando ve que la muerte seguramente le sobrevendrá a menos que se encuentre un remedio. Se ve obligado a buscar dicho remedio con todas sus fuerzas, ya que en él reside toda su esperanza. Entonces puede ser que el estoicismo sea esa esperanza espiritual que algunos del mundo contemporáneo estén buscando, puesto que me doy cuenta que la iglesia tradicional, con todas sus leyendas y supersticiones, algunos piensan, los han defraudado, los han desencantado. Ellos lo que desean es el de mejorar sus vidas, yo creo, y alcanzar una especie de felicidad y tranquilidad. Y puede ser que el estoicismo tenga esa respuesta. No estoy seguro. Es mi hipótesis. También puede ser entonces que genuinamente estén buscando la virtud, como es presentada por el estoicismo. Más específicamente, puede ser que estos individuos estén buscando las 4 virtudes cardinales de la filosofía griega, plasmada a través de la filosofía de los estoicos.
prudencia, justicia, entereza y templanza. En unas palabras más populares, puede ser que anden buscando sabiduría, justicia, coraje y moderación. No, si ustedes prefieren términos más modernos. Entonces, ellos pueden hacer, otra vez, esto hipotéticamente son mis especulaciones, que busquen un estilo de vida más espiritual, más humana, sin los ritos de una estructura organizada que la iglesia representa. Entonces, por ejemplo, me doy cuenta que es muy popular aquí en Boston, con los jóvenes universitarios ahora del siglo XXI, no en esta época, cuando les pregunto si pertenecen a una religión, ellos responden que no saben si son ateos, pero sí saben que son humanistas espirituales no religiosos. Ando buscando cómo vencer el sufrimiento emocional y cómo desarrollar fortaleza de carácter. Y aquí es donde veo la conexión con el estoicismo y la atracción del estoicismo. También veo que algunos modelos de terapia cognitiva, ¿no? de terapia psicológica, ¿no? del comportamiento, se alinea a unos ejercicios estoicos. Entonces puede ser que haya también una conexión del estoicismo con terapia cognitiva. Entonces ahora, un ejemplo perfecto de estoicismo fue como una figura, como un mentor para muchos, Marco Aurelio. Marco Aurelio enfrentó desafíos colosales durante su reinado como emperador de Roma. Pero entonces, primero, antes de meternos a las meditaciones, que va a ser en el próximo video, hay que contestar la pregunta, ¿quién fue Marco Aurelio? Porque es imposible hablar de la obra de un escritor sin conectarlo o sin conocer el contexto histórico, su contexto histórico. Tenemos que tomar en cuenta los momentos del Imperio Romano en el siglo II después de Cristo para entender a Marco Aurelio. No, que él fue un emperador por casi 20 años, del año 161 hasta el año 180 después de Cristo. Entonces, para hablar de Marco Aurelio, decidí empezar hablando de esa columna de mármol de Marco Aurelio, que por supuesto se encuentra todavía en un estado perfecto, después de algunas renovaciones, en Roma. Entonces, como una anécdota personal, mi esposa y mi hija nos estábamos quedando en un hotel cerca del Vaticano, en un apartamento, en nuestro apartamento cerca del Vaticano, y decidimos un día caminar y pasamos por la vía Cola di Rienzo hasta llegar a la Piazza del Popolo para dirigirnos por la famosa Villa del Corso con todas sus boutiques para llegar a la columna de Marco Aurelio. Entonces, la costumbre de los romanos era la de construir a sus famosos emperadores guerreros un arco o una columna triunfal. Entonces, la otra famosa es la columna de Trajano, que está al norte del Foro Romano, en el Foro Trajano, y sirvió como una copia para la columna triunfal de Marco Aurelio. Entonces, la columna describe en un relieve hecho de mármol, uno de los mármoles más caros en aquel tiempo, un mármol que le llaman el mármol de Luni o de Luna, y muestra cómo Marco venció a las tribus del norte de Roma, del norte de Italia, del norte del Imperio Romano. Al otro lado del río Danubio, su hijo, el emperador Cómodo, mandó a hacer la columna después de la muerte de su padre Marco Aurelio. Entonces, Marco Aurelio se conoce como el emperador, filósofo, guerrero. Estos son los rasgos más importantes de la vida, que, bueno, no puedo ir en mucho detalle, pero rasgos grandes. Entonces, cuando era un niño, su padre muere y es adoptado por Antonino Pío, que llega a ser emperador
de Roma después de Adriano. Todo empezó con Adriano, esta serie de emperadores. Cuando Antonino muere, Marco llega a ser emperador con su hermano Vero, que también había sido adoptado, cosa que había pedido Antonino. Esta es la época que se llama en la historia la era de los emperadores buenos o adoptivos. Emperadores llamados de esta manera no solo por el periodo de Buenaventura, una paz, una relativa paz en el Imperio Romano, tranquilidad, un bienestar, no un boom, como dijéramos en este momento económico, que estaba viviendo el Imperio Romano durante ese tiempo, pero sino también porque hay una serie de emperadores que fueron adoptados. Era una tradición en ese momento de adoptar jóvenes o niños pequeños cuando se les veía que tenían unas aptitudes o destrezas sobresalientes. Y algunos patricios de la nobleza romana que no habían tenido hijos y tenían mucha riqueza, adoptaban a un jovencito para que su patrimonio tuviera una descendencia. Marco Aurelio fue adoptado. Entonces, y también los historiadores reconocen el fallecimiento de Marco Aurelio cuando muere como el punto final de ese periodo que de bonanza y que se llama en los libros de historia Pax Romana, la paz romana. Y de la muerte de Marco Aurelio comienza una lenta declive, larga descendencia que terminaría corroyendo y destruyendo el Imperio Romano, como unos siglos más tarde. Antonino Pío, se le dice Pío porque era buena gente y no hubo guerras durante su periodo. Pío es como santo. Fue emperador durante un tiempo de mucha paz en Roma. Un tiempo muy tranquilo, como yo dije, sin guerras. Entonces, Marco Aurelio crece en la corte romana debajo de este emperador, de su papá adoptivo Antonino, sin ninguna experiencia. Entonces no tiene ninguna experiencia como usualmente un emperador llevar a su hijo a pelear a la batalla, en el campo de batalla. Marco Aurelio nunca había estado en un campo de batalla. Entonces cuando llegó a ser emperador no tenía ninguna experiencia como guerrero. Entonces, paradójicamente, pienso, el reino de Marcos, no pienso que de verdad pasó, fue plagado por guerras en el norte, guerras en el este del Imperio Romano, y para el colmo también viene una peste, una pandemia de un virus, como estaba pasando en este momento, que diseminó a todo Roma. Entonces, cuando su padre adoptivo, Antonino Pío, muere, las tribus del este comenzaron a pensar que era un momento fácil para atacar a Roma. Y los partos, los de Persia, lo que es el norte de Irán en este momento, un rey de ellos, llamado Vologuese III, vio una gran oportunidad para invadir a Armenia, que pertenecía a Roma, al extremo este del Imperio Romano. Entonces, Marco mandó a su hermano adoptivo, a ese que crecieron juntos, y que eran los dos supuestamente emperadores al mismo tiempo, llamado Lucio Vero, quien al final de un largo viaje vence a los partos en Persia. Entonces, de regreso, Marco Aurelio decide juntar legiones romanas para ir al otro lado del Danubio a defender el territorio contra las tribus germánicas que habían empezado a unirse en sus ataques contra Roma. Entonces, en este momento, Roma está siendo atacada por el norte y atacada por el este. Entonces, hay dos frentes. Entonces, hay que hacer una gran decisión dónde mandar las legiones romanas. Ahora, en este momento crítico del mandato de Marco Aurelio, las legiones que regresan del este de Irán, de este momento Irán, de Persia, traen el virus, que algunos creen que fue la viruela. Bueno, esas son especulaciones. Y la peste
comienza en todo Roma. Y los soldados que trajeron, por supuesto, mueren, azotan a Roma y las legiones comienzan a bajar. No hay suficientes soldados para pelear. Marco Aurelio no puede amasar una gran fuerza armada. ¿Y qué es lo que hace? Enlistó a los gladiadores del Coliseo romano, que eran muchos, 800,000 gladiadores, y les ofreció grandes premios al final, usualmente eran tierras, para que fueran con él a pelear al norte del Danubio. También se escribe en algunos anales, se escribe. Estas son cosas que algunas veces parecen leyendas, algunas parecen ciertas, pero se escribe, se leen en los anales de aquel tiempo, de Tácito, de algunos que fueron parte de los senadores del Senado de Roma, que escribieron sus propios libros de historia, que también Marco Aurelio recluta a cientos de cristianos para que hagan su propia legión y los trae al norte a pelear en contra de las tribus de los bárbaros. Entonces, Marco Aurelio y su hermano empieza su caminata hacia el Danubio para pelear. ¿Y qué pasa? Su hermano muere en una de las primeras batallas chiquititas. Vero, ¡pum!, cae muerto. Entonces, Marco tiene que regresar porque quiere a su hermano. Regresa a Roma otra vez para enterrar a su hermano. Para mientras las tribus se están unificando en el norte, del otro lado del Danubio. Después regresa al Danubio y empieza a batallar en contra de muchas tribus, pero las más importantes y las que están desplegadas en el mármol de la columna de Aurelio en Roma en este momento eran los marcomanos, un grupo local, y otros que se llamaban sármatas, que habían emigrado de esa zona desde Irán y eran famosos por sus mujeres guerreras. No habían otros pueblos problemáticos en el área, pero estos son los dos grupos que llegaron a simbolizar las campañas del norte de Marco Aurelio, porque fueron las guerras contra ellos las que finalmente como he dicho, se recordaron en la columna de Marco Aurelio. Entonces, la columna de mármol dedicada a Marco Aurelio, que tuve la dicha de ver y estudiar en la Vía del Corso en Roma, está formada por 26 anillos en espiral. 26. Entonces, esos anillos, son los que muestran las escenas de las guerras. Y me di cuenta que había unas escenas muy interesantes. Hay una escena que representa la captura de mujeres. Hay otra escena donde hay soldados romanos mostrándole a Marco las cabezas decapitadas de los jefes bárbaros, como para confirmar la muerte de los jefes. Hay una escena que me trajo mucha más atención y es la que presenta a los soldados romanos completamente rodeados por los bárbaros, muriéndose de sed, con un sol fuerte en la cabeza, en las caras. Y esta escena muestra que de repente la lluvia comienza a caer y los soldados ponen sus cascos para recolectar el agua, para tomar. Comienzan a tomar, a fortalecerse. Están rodeados de los bárbaros, sobreviven y ganan la batalla. Entonces los romanos atribuyeron este acto como una intervención divina. Bueno, una leyenda dice, y esto es lo interesante, que les pidió a los cristianos, a la legión de los cristianos, que oraran por su Dios para que cayera lluvia. Entonces, de repente cayó la lluvia, solamente en la parte donde estaban los legionarios, donde estaban las legiones romanas, con una fuerte tormenta. Hubo rayos, y los rayos cayeron solamente donde estaban los bárbaros, y mató a los bárbaros. Y así fue como ganó Marco Aurelio la guerra. Y supuestamente, como el enemigo fue vencido tan rápidamente,
después que los cristianos se pusieron a rezar, Marco Aurelio decidió llamarle a su legión la fulminata, la que vence prontamente como un rayo al enemigo. Es una leyenda, me encantan estas leyendas. Tal vez no fue cierto, pero me encantan las leyendas que son escritas, obviamente. Hubo más que todo batallas en aquel momento, eran las batallas con grupos pequeños, no eran grandes batallones en contra de otro gran batallón, no, eran grupos pequeños de soldados que caminaban por los bosques y así como a manera de guerrillas. Pero no fue solamente que Marco Aurelio ganó las batallas. Cuando ganó la última batalla, ya había perdido como 20,000 legionarios, contando esos del Coliseo Romano, los gladiadores. Esta batalla, esta serie de batallas de Marco Aurelio duró 7 años, muchos años. En el año número 7 de estas batallas, Marco recibió noticias que un tal Ávido Casio de allá de Egipto se había declarado emperador de Roma, porque pensó que Marco Aurelio se había muerto. Entonces tuvo que dejar el norte del Danubio, bajar a Egipto y arreglar los asuntos en Egipto. Un centurión ya había matado a Ávido Casio y le trajo la cabeza, así que no tuvo que pelear en contra de Ávido, que era un amigo de Marco Aurelio. Entonces, Marco, para pasar otro asunto, tuvo una esposa que se llamaba Faustina. En aquel tiempo tuvo 14 hijos. Casi todos murieron en la pequeña infancia. Un hijo sobrevivió llamado Cómodo, no que llegaría a ser el próximo emperador. Esta vez era un hijo biológico, legítimo, no era adoptado. Y Cómodo rompió esa serie de emperadores adoptados, rompiendo la tradición que había empezado con Adriano. Entonces, hay muchos cuentos y leyendas, como dije, de estas batallas en el norte. Otro cuento interesante fue que antes de empezar las batallas, Marco Aurelio fue a un oráculo y escuchó que sería una buena idea mandar a 2 leones que atravesaran el Danubio, no sé cómo, que nadando, para asustar a los bárbaros. Y los bárbaros se asustaron y así comenzaron a ganar la batalla. No sé si es cierto. Esta leyenda es además del nombre de la fulminata. Entonces, Marco Aurelio, como algunos de ustedes han visto la película Gladiador, al principio de la película muestra a Marco Aurelio peleando allá en el Danubio. No sé si lo han visto, pero muestra que pasó 7 años allá peleando en Europa, que es al norte de los Alpes. Ahora, nadie sabe con precisión por qué las tribus de lo que ahora son la República Checa y Eslovaquia, nadie sabe por qué se decidieron unificarse y inquietar continuamente a los romanos. Pero el Imperio Romano tuvo que actuar rápidamente para controlar el norte. Entonces, el pobre Marco Aurelio, que prefería estudiar la filosofía de los estoicos, estoicamente hablando, se encarga de este trabajo y pasa la mayor parte de su tiempo tratando de mantener el orden en el norte de Roma, hasta el momento que muere. En estos momentos, durante todo esos problemas, Marco Aurelio se sienta a escribir sus meditaciones. Los muchachos en las cortes de los emperadores, y principalmente el que iba a ser el próximo emperador, era enseñado por grandes filósofos. Y como dije en otros videos, ellos tenían que adoptar alguna filosofía y algunas veces no se podían cambiar de filosofía cuando cumplían la edad después de la adolescencia,
la edad de adultos, cuando se hacían adultos, tenían ya que tener su propia filosofía adoptada. Y algunas veces si tú te cambiabas, si se cambiaban de filosofía, eran ridiculizados y no los tomaban en serio. Entonces, Marco Aurelio fue enseñado por filósofos que eran estoicos y fue influenciado por el estoico que vino antes de él, de Epícteto, que vamos a hablar de Epícteto después. Tenemos que añadir algo acerca de las meditaciones en este momento, que él escribió las meditaciones para él mismo, no para que se publicaran. Entonces, esa es una gran diferencia, como veremos después, a la diferencia de Séneca. Séneca siempre escribió muchísimo y casi todo lo que escribió se mantiene intacto en este momento, ha sobrevivido. No todo, pero casi todo. Y Séneca siempre era consciente de que lo que escribía, aunque fueran cartas que escribía a sus amigos o a sus sobrinos, siempre estaba consciente que esas cosas se iban a publicar y se iban a leer por sus contemporáneos o escribía para la posteridad. Eso era Séneca. Otra razón por la aparente, una de las razones por la aparente incoherencia de los estoicos, también tiene que ver que, con excepción de Séneca, es que ellos mismos no escribieron mucho. Sus estudiantes son los que resumieron sus pensamientos. El estudiante de Epícteto fue el que escribió el manual que Epícteto tenía para cómo ser un buen estoico. Y también el estoicismo, que hemos repetido 1000 veces, es algo que uno practica diariamente, algo que uno comparte oralmente en sermones en las plazas en aquel tiempo. No es algo que uno escribe para otros. Entonces, otra razón por qué está lleno de pensamientos y aforismos. Entonces, en el próximo video entraremos de lleno a las meditaciones de Marco Aurelio. Espero verlos conmigo en todo este proceso de mi aprendizaje y como una distracción y como un desarrollo personal propio durante el enclaustramiento de la pandemia. Que pasen buenas noches, buenos días, buenas tardes y los veo pronto. Adiós.